Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a ver la siguiente información que es acerca de los montajes. Loret de Mola se expuso esta información en la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó su mañanera para exhibir lo que llamó el montaje televisivo de 2017 sobre la detención de la ciudadana francesa Florence Cassés. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO señala por este caso particular al periodista Carlos Loret de Mola, quien era el presentador de noticias de la cadena televisora donde se transmitió el montaje y con quien sostiene un enfrentamiento mediático. Los montajes que se realizan en los medios de información con el propósito de manipular a la opinión pública, tenemos que avanzar en el derecho a la información, que se diga la verdad, que no haya noticias falsas. Por su parte, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, señalaron que la creación y difusión de los telemontajes se dispararon durante los sexenios de Fox y Calderón. El negocio de la mentira y el engaño a las audiencias, los telemontajes en México, se fueron a tope con Vicente Fox y Felipe Calderón, cuando García Luna, adicto a los telemontajes, se volvió secretario de Seguridad Pública, y ni qué decir del sexenio de Peña Nieto, que fue prácticamente todo un montaje, subrayó Villamil. Asimismo, Genaro apuntó que durante el sexenio de Felipe Calderón se llevó a cabo la simulación de un operativo para detener a una banda de personas que le quitan la libertad a otras, el cual fue transmitido el 9 de diciembre del 2007 en el noticiero Primero Noticias que conducía Loret de Mola. Sánchez Cordero explicó durante su intervención que este caso, en el que ella, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue pieza clave para otorgar la libertad de Cassés, quien fue aprehendida por presuntamente colaborar con el grupo de secuestradores, los Zodiacos, que lideraba su novio Israel Vallarta, o que supuestamente lideraba. Explicó que la francesa Florence no fue detenida el 9 de diciembre del 2017, como señalan en televisión, sino el 8 de ese mes en la carretera México-Cuernavaca. Detalló que el parte policíaco fue alterado, por lo que la Suprema Corte determinó que se trató de una escenificación burda, ajena a la realidad. O sea, que realmente todo fue fingido, fue efectivamente un montaje. Y bueno, vamos a ver parte de esa exposición en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se denominan montajes o noticias falsas o fabricadas con algún propósito. Entonces vamos con Genaro y luego la licenciada Olga Sánchez Cordero va a tratar el tema relacionado con este montaje, con este asunto que vamos a ver ahora. Adelante, Genaro. Que a veces lo que se observa en la pantalla televisiva, sobre todo de grandes detenciones de delincuentes o de capos del crimen organizado o de presuntas liberaciones de secuestrados, son falsos, son mentiras, son producciones televisivas, son telemontajes. Los telemontajes son tan antiguos como los medios masivos. Hubo un comunicador, luego cineasta extraordinario, llamado Orson Welles, que a los 20 años conmocionó a Estados Unidos con una transmisión radiofónica, haciendo creer
que había una invasión extraterrestre. Y los norteamericanos lo creyeron. Pero los norteamericanos en ese momento creían muchas cosas. Y ahí se dieron cuenta muchos de los dueños de los medios del poder que podía tener un medio masivo en ese entonces como era la radio y después la televisión. Esto que fue en términos de creación intelectual y artística, lo que hizo Orson Welles, se convirtió en un negocio con los años, en un negocio de la mentira y del engaño a las audiencias televisivas. Los montajes adquirieron en México, los telemontajes adquirieron en México una dimensión de escándalo durante los finales del gobierno anterior priista, del 97 al 2000, pero se dispararon muchísimo más en el periodo de Vicente Fox, y ni hablar del periodo de Felipe Calderón, cuando Genaro García Luna, adicto a los telemontajes, productor involuntario o voluntario de muchos montajes, se volvió secretario de Seguridad Pública. Y ni qué decir del sexenio de Enrique Peña Nieto, que prácticamente fue todo un telemontaje. Pero el caso que nos ocupa hoy y del que vamos a ver un video tiene que ver con un delito cometido en vivo, en cadena nacional y con el consentimiento del conductor estelar del noticiero de ese entonces que se llamaba Primero Noticias. Esto que vamos a ver ocurrió el 9 de diciembre de 2005. Unos días antes, unas semanas antes, había sido liberado el director técnico de fútbol Rubén Omar Romano, y habían serias dudas de que esa transmisión y de que esa misma liberación y de que ese mismo secuestro hubiera sido original. Muchos sospechan y sospechamos que fue falso. Días antes, en la Cámara de Diputados también se había aprobado una minuta que después, posteriormente, se conoció como la Ley Televisa. Estábamos en diciembre del 2005, en vísperas del proceso electoral tan conflictivo y duro que derivó en un fraude electoral del 2006. Esa mañana del 9 de diciembre de 2005, el conductor estelar de Primero Noticias, Carlos Loret de Mola, a las 6:45 de la mañana, le hizo creer a su audiencia que estaban presenciando y que estábamos viendo un operativo en vivo y en directo en el rancho de las Chinitas, donde iban a atrapar a 2 peligrosos secuestradores y a liberar a una familia de secuestrados. Esos peligrosos secuestradores que formaban parte del grupo de los Zodiaco. Y en vivo y en cadena nacional se presentó a una ciudadana francesa, Florence Cassés, como secuestradora, y se torturó, y se presentó y se condenó como si fuera secuestrador a Israel Vallarta, quien todavía sigue detenido y, curiosamente, al que nunca el señor Carlos Loret de Mola le ha pedido disculpas por haber transmitido en vivo una tortura. Fue la propia Televisa o la propia empresa Televisa la que dio a conocer días después, en febrero, de que eso había sido un montaje. La reportera Yuli García lo dio a conocer, corrieron al reportero que hizo la transmisión, Pablo Reina. Pablo Reina interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cuestionar que él no había sido el responsable de ese montaje y que lo habían corrido de manera irregular. Y posteriormente, 2 colaboradores de Loret de Mola dieron a conocer que sí le advirtieron a Carlos Loret de que se estaba violando los derechos humanos de la ciudadana francesa y de Israel Vallarta,
y de que se estaba cometiendo una grave violación a los derechos de las audiencias al estar engañando en la transmisión. Laura Barranco, colaboradora de Carlos Loret de Mola, ha señalado que en 13 ocasiones le dijo a Loret para ya. Y también en su libro Casés, la reconstrucción del montaje de Televisa, el excoordinador de información de Primero Noticias, Juan Manuel Magaña, escribió que algunos oyeron al conductor Carlos Loret de Mola decir en el estudio: esto está bueno, está chingón. ¿Será que se puede regresar? Vamos a ver en este momento un fragmento de esa transmisión que duró 40 minutos y que provocó posteriormente, y la ministra Olga Sánchez Cordero nos va a poder ilustrar sobre este punto, que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia ordenara en 2013 la liberación de Florence Cassés por la violación al debido proceso que consistió este telemontaje. Así es, amigos. Pues bueno, esa es parte de la información. Les recomiendo mucho que vean la mañanera de hoy. Y eso es algo que les va a aclarar la mente, porque como dijo el presidente, muchas personas en aquel entonces, los que ahorita tienen 18, en aquel entonces tenían 8 años. Entonces, pues precisamente no han de recordar nada, pues porque no vivieron el momento aquel y pues no tendrían la suficiente información para formarse un criterio acerca del caso y poder dilucidar, ver más claro al personaje de Loret de Mola y quién está detrás de él. Ya sabemos que está detrás de él el madrazo con bastante dinero, quien dice que no es él precisamente sino sus hijos, pero pues bueno, funcionan como prestanombres. Está también Aureoles, el gobernador actual en funciones de Michoacán, y también pues varios personajes que precisamente tienen intereses y ahí se meten todos en un paquete que se llama Latinos, y bastante patrocinado por intereses creados, a los que les interesa mucho recobrar el poder del Congreso y pues precisamente el presidencial, ¿no? Así que pues bueno, esto es la noticia que tenemos el día de hoy y más adelante estaremos informando más porque hay mucho material. Esto tiene mucho para mostrarse todo el caso, que es muy interesante. Muchas gracias por ver este video, amigos. Es solo el comienzo de toda la información que se expondrá en este canal y por supuesto que podrán verlo en muchos de otros canales. Hasta la próxima. Gracias por su like y por supuesto por compartir el video y por suscribirse con campanita a este canal. Hasta muy pronto.